porque de vez en cuando es bueno ver un drama, tenemos Si la vida te da mandarinas. Excelente. Pero primero, sinopsis. En Jeju, Eson y el hombre de hierro fundido Wan-sik viven una bonita historia repleta de desafíos y triunfos que demuestra que el amor puede trascender generaciones. Y claro que sí. Creo que dentro de esta historia nos muestra a dos personajes que son los principales en la mayoría de esta serie o de esta historia. Hablamos de Wan-sik y de Eson. Hay que aclarar una situación. Aquí no encontramos el típico triángulo amoroso, no encontramos cuestiones ficticias, encontramos tal cual la vida como es. No veo como tal un villano. Simplemente hay personas o personajes que tienen tanto su lado oscuro como su lado amable. Nos van retratando poco a poco la vida de estos dos personajes desde que se conocen, que son prácticamente unos niños cuando ocurre esto, hasta cómo van formando un lazo ya no solamente de amistad, sino que va más allá del amor. Vemos sus etapas con flashbacks entrelazados y eso hace que entendamos un poquito mejor la situación o el problema en sí que se va a tratar dentro de ese capítulo. Luego, por ejemplo, vamos a encontrar algunos personajes que sí tenemos ganas pues de reclamarle, de hacerle alguna maldad porque tal cual está pareciendo alguien malo. Sin embargo, conforme va pasando la historia, algunos de estos personajes pues no es que los justifiques, sino que simplemente comprendes un poquito el hecho de su comportamiento y también el contexto, el tiempo en el cual se dieron estas cosas. Vamos a tomar en cuenta que esta historia no transcurre en el año actual, 2025, sino que estamos hablando de muchos años atrás, donde la ideología de ese lugar era completamente diferente. Además, no solamente estamos hablando de la ideología, también estamos hablando del lugar en sí, que era algo completamente diferente a lo que quizá nosotros conocemos. Eso sí, quiero aclarar que hay muchas cosas en común o muchas coincidencias precisamente con esta forma de pensar y de actuar, pero no es todo 100% igual. Y creo que uno de los puntos donde llegas a empatizar muchísimo es porque tú no eres un espectador, eres el testigo de la vida de unas personas. Y en este caso nos muestra precisamente, como lo había comentado, la vida de dos personas, de que no todo es color de rosa, pero tampoco no todo es oscuridad. Hay altibajos, hay cosas positivas y cosas negativas de uno como persona. Por eso creo que nos muestra así tal cual la vida y los espectadores nos volvemos en esos testigos de la vida de alguien más. ¿Qué jugada fue esa? Y por ejemplo está Esun, una niña que tal cual la vida le da una reverenda paliza, pero desde que estaba muy pequeña, desafortunadamente ante tanta pérdida y también ante cierta exclusión, porque cuando ella queda completamente sola, no hay como que alguien que la acepte o la adopte como lo que es, o sea, como una niña, y simplemente tiene estos malos tratos, le toca esta vida injusta. Son circunstancias que obviamente ella no escogió y que hasta cierto punto creo que para mí tiene sentido el hecho de que ella tenga esta conducta o este comportamiento con Wan-sik. No justificable, pero pues sí, o sea, no tiene a nadie, nunca ha recibido como que un abrazo, como que un te quiero, y pues prácticamente este niño sí se le acerca, sí le da a entender este cariño que tiene hacia ella desde que son niños, y ella siempre lo está rechazando, siempre lo está haciendo a un lado, y pareciera que es muy ruda o muy cruda con él, pero
si ves el entorno de esta niña, tampoco no hay quien la guíe o quien la oriente a hacer las cosas mejor. O sea, ella simplemente está como sobreviviendo como se pueda. Y este niño, entre que está enamorado y entre que obviamente entiende la situación que tiene ella, creo que por eso tolera este tipo de situaciones. Eso sí, debo aclarar que conforme va pasando el tiempo, sobre todo en Esun, la forma de pensar va cambiando mucho. Por ejemplo, Esun tenía una idea de vida, Esun tenía metas y era alguien bastante bueno en la escuela, por lo que ella obviamente aspiraba hacia algo más. Desafortunadamente no lo logra en el tiempo o como ella quería y se queda con Hwan-sik. Ojo, no estoy diciendo que se conformó con, lo que sí creo es que ella misma vio que no iba a encontrar la oportunidad que ella tanto anhelaba o ese sueño que tanto quería. Eso sí, cuando ella se convierte en madre, ella se lo dice a Hwan-sik que ella desea que su hija tenga como que esas oportunidades, por lo que de una u otra forma ellos tratan de abrirle el camino a sus hijos. Digamos lo que yo no pude avanzar tanto, pero yo puedo hacer que mi hijo avance un pasito más y tenga estas opciones de vida. Creo que todas estas cuestiones, sobre todo con Esun, son más por las experiencias que tiene de vida. Ella no era alguien que se aguantaba y terminó aguantando comentarios negativos por parte de la familia de Hwan-sik. Ella terminó aguantando cierto tipo de cosas también de otras personas, pero más que nada también era como por los hijos. Ella se dio cuenta qué podía hacer para continuar con su vida. ¡Qué agradable sujeto! Creo que también otro punto es la relación de padres e hijos o viceversa. Híjole, sí creo que hay una diferenciación entre el trato de su hija a su hijo. O sea, creo que sí es muy marcada, pero creo también que es por el hecho del entorno en el que ellos vivieron. O sea, por ejemplo, cuando Esun y Hwan-sik huyen y luego los regresan a Jeju, a Esun la corren de la escuela y a Hwan-sik lo mantienen en la escuela, no lo corrieron. Y es algo que ella dice, o sea, hicimos lo mismo porque él sí lo mantienen y porque a mí me corren. Y es tal cual el hecho de la desigualdad de género bastante marcada. Creo que aquí por eso, sobre todo que fue su primera hija, fue niña, trataron de darle todo para que tuviera las oportunidades que muchas mujeres como tal no lo tienen, sobre todo cuando están en un contexto con este tipo de ideologías. A diferencia, por ejemplo, de su hijo, que pues como era varón, no iba a tener tantas complicaciones de ser señalado por la gente. Aunque bueno, también hay que tomar en cuenta otros factores. Y es que el hijo termina siendo un tanto más rebelde, pero después recuerda todo lo que su padre, por ejemplo, había hecho por él también. Todo lo que su madre había hecho por él. Entonces, híjole, el recordar ese tipo de cosas, pues sí hace sentir un poquito de culpa. Y hay algo muy curioso porque de cierta forma los hijos se pueden apartar de los padres, pero los padres de una u otra forma siempre están al pendiente de. Llega un momento en el que incluso lo dicen, ¿no? O sea, siempre que un hijo necesita la ayuda de un padre, el padre siempre va a estar ahí para un hijo. Y lo vimos tal cual, tanto en uno como en otro, ahí estaban. Aunque parecía que trataban menos a uno, ahí estaban los papás, de una u otra forma, para tratar de apoyarlo. Eso sí, por ejemplo, es la repetición de patrones. En el caso de la hija, era muy marcado esta parte del temperamento y ciertas acciones muy idénticas a su madre, muy idénticas. Y aquí sucedió algo que se me hizo muy curioso en el repetir patrones. ¿Por qué? Porque la hija se quedó como con esa idea de que papá y mamá siempre fueron el primer amor uno del otro. Papá y mamá se quedaron juntos. Papá y mamá siguen enamorados. Entonces ella también tiene como este primer amor. Ella tiene esta relación media tormentosa de vuelven,
terminan, regresan y así se la llevan. Y llega un momento en el que ya cuando van a formalizar, ella siento que sigue como aferrada a este hecho de que es mi primer amor. Pero en este caso no tenía por qué haber sido igual a lo que sus papás habían vivido. Siento como que una parte de ella se aferraba mucho a ser como ellos o a tener esta vida de amor como ellos. Y pues obviamente no se trata así. ¿Qué? ¿Cómo que no? Claro, también si vemos el punto cuando nos empiezan a hablar de la vida de su hija, de lo que hace fuera de la isla de Jeju y demás, si bien los papás están, digámoslo, al pendiente, ya no son los protagonistas de esa historia, sino que son ahora los protagonistas, los hijos de sus propias historias. Y es algo que a veces, pues, bueno, no a veces, siempre les toca vivir a los padres. Ellos son protagonistas de su vida, ellos crían a sus hijos, pero llega un momento en el que los protagonistas tienen que ser ahora sus hijos. Tienen que ser los protagonistas de su propia historia y deben de continuar su camino. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Creo que otro detalle es el amor y la elección de pareja. Por ejemplo, Eun no quería aceptar el hecho de quedarse con Hwan-sik en un principio. Y vamos a ser realistas. Ella no estaba acostumbrada a ese tipo de afecto, por obvias razones, como que lo rechaza. Después tiene la plática con la mamá de Hwan-sik y pues en pocas palabras le dice, si tú te quedas con él, vas a echarle a perder su vida. Por eso ella decide como que dejarlo. Sin embargo, al final de cuentas, ellos se quedan juntos y creo que también fue una decisión de Hwan-sik. Eso sí, vamos a ser claros. A mi punto de vista está bien y creo que yo tengo muy claro ese punto de que cuando ya estás con alguien, me refiero a un matrimonio, si están en unión libre, etcétera, que la prioridad en sí es tu pareja, porque es con quien has decidido formar una familia o con quien has decidido pasar el resto de tu vida. Por lo tanto, tu familia pasa como a segundo término, no que los dejes de querer, que fue justo lo que hizo este chico, poner en primer plano a su pareja y a su familia. Ahora, su hija de Hwan-sik estaba acostumbrada a ese tipo de tratos, a ese tipo de afecto. Por eso creo que si bien el primer amor de su vida la quiere demasiado, él sí permite que la familia de él se entrometa en la relación y trate mal a esta chica. Por eso es que esta chica al final toma la decisión de dejar por completo. Aunque repito, duele un poco porque ella tenía la idea de quedarse con el primer amor como con sus padres. Entonces ella conoce a este otro chico y este otro chico la trata como se debe. Ojo, en ningún momento ellos, ni Hwan-sik ni la pareja de su hija, se están poniendo como tapete y demás. Simplemente se le está procurando porque es su pareja. Hay algo que hay que entender muy bien. No nada más es como de, es que yo hago todo lo que tú quieres. No va por ahí la cosa, porque si se fijan en realidad, muchas cuestiones son como de acuerdo y apoyo mutuo. Y se le respeta a él también como parte de esa relación. Entonces, creo que por más que digamos cosas, sí el hecho de las relaciones que están a nuestro alrededor sí pueden generar un cierto estándar con lo que tú quieres a futuro. ¡Ay, el amor! Eso sí, sin duda, para mí es muy muy notorio y muy marcado el apoyo de ellos como padres hacia sus hijos. El que, por ejemplo, yo pensé que había una proyección de Eun hacia su hija, de estudiar la universidad y todo esto, pero me di cuenta que, por ejemplo, el papá era mucho de, si no pasas, no te preocupes, aquí estoy. Si pasa esto, no te preocupes, aquí estoy. Si no te quieres casar, no te preocupes, aquí estoy. Todo ese tipo de cuestiones siempre hubo un apoyo. Y en el caso que les comentaba de la proyección, yo creo, o sea, lo pensé en un momento, pero de verdad después me di cuenta que no,
porque Esun quería ser como escritora, poetisa, todo este rollo, y a lo que entiendo su hija no estudió eso. O sea, sus papás le abrieron las puertas para que ella tuviera oportunidades, mas nunca le dijeron tienes que ser como tu madre. Ella sí llegó a sentirse como presionada, pero en sí eso fue un poquito más falta de comunicación. Sin embargo, siempre tuvo el apoyo de, incluso cuando se iba a casar, fue como de, ok, está bien, si tú lo quieres hacer, adelante. Y cuando no lo hizo, ellos tampoco se enfurecieron. Cuando su hijo, por ejemplo, salió acá con su domingo 7, sí se molestaron, pero no fue como de te vas a la calle. O sea, sí estuvieron apoyando siempre. Ay, ese debe ser el comportamiento de los adultos. Y están las cuestiones de las oportunidades, que repito, en el caso de Esun y Wan-sik, pues no tenían como tal muchísimas oportunidades. De hecho, de entre esos dos, Wan-sik sí era quien tenía un poco de más oportunidades por la familia en sí, pero como tal no tenía así como más opciones que para lo que era hábil, que era el deporte, y para continuar ahora sí que con el legado familiar, que era lo de la pesca. Pero, por ejemplo, Esun de plano era pues tener que casarse porque pues no tenía a nadie y de cierta manera sí necesitaba como ese apoyo. Entonces, cuando Esun por fin admite sus sentimientos, por fin se queda con Wan-sik, creo que es ahí donde ellos toman la decisión de el hecho de tener hijos y brindarles a ellos ese apoyo para que ellos tengan esas oportunidades y que ellos puedan elegir lo que quieran, ¿no? Tanto en cuestiones de amor, como en la escuela, como en la vida, en el trabajo, etcétera. ¡Ay, tantos recuerdos! Y es justamente el hecho de tomar decisiones. Vamos a ser realistas. Esun le toca, digámoslo, tomar decisiones mucho antes de tiempo porque no tiene a nadie alrededor. Y entonces toca resolver de una u otra manera. Ellos mismos comentan que tuvo a su hija a los 18 años. Eso significa que ella tomó decisiones como desde los 16 o 17 por ella misma, con respecto a su propia vida. Ahora, vamos a ser realistas. Desde mucho antes había tomado decisiones como, por ejemplo, para ayudar en la manutención de sus hermanos o cosas por el estilo. Creo que de cierta manera la vida, si bien fue injusta, le tocó tener que resolver de una u otra manera. Esas fueron las decisiones que tenía conforme al contexto en el cual ella estaba. Está, por ejemplo, Wan-sik. Wan-sik decidió volver con Esun, porque siento que Wan-sik en realidad lo que quería era como una vida tranquila y feliz con esta persona. O sea, como que a él no le importaba esta cuestión de los lujos o cosas por el estilo, como que él simplemente era de esas personas como que quería estar tranquilo. Eso me da la impresión, o como esa vibra, como luego dicen. En cambio, por ejemplo, los hijos pues ya toman decisiones, ya no tanto de si cómo, si no cómo, sino toman un poquito más decisiones con respecto a su futuro, toman más decisiones con respecto a su escuela. A veces un poquito rebelde es la situación, ¿verdad? Pero al final de cuentas es diferente, repito, porque les abrieron este camino. Espera, papá, tengo algo para ti. Si bien el final se me hace bonito, o sea, no es como que hay el milagro y el vientecito y aparece una flor y entonces tenemos así como wow, ¿no? Creo que está mucho esta cuestión en el final de cosechas lo que siembras. Y por ejemplo, a pesar de las situaciones o circunstancias que vivió esta pareja, siempre fueron honestos y de una u otra manera se les fueron regresando estas situaciones. Cuando ya parecía que lo habían perdido todo, es la misma vida o las mismas circunstancias o incluso las mismas personas que los apoyaron quienes les regresan como este favor, y entonces poco a poco comienza a subir otra vez hacia tener una vida más tranquila. Entonces creo que es un final en el cual también nos dice, ¿no?, que las cosas no siempre llegan cuando quieres, sino que
O sea, va a llegar. Al final de cuentas, va a llegar en algún momento. Y creo que como aprendizaje tenemos varias cuestiones. Primero, la vida de cualquier persona no es todo bonito. O sea, en ocasiones a veces vemos lo que está en redes sociales o a veces nos toca escuchar a alguien y pues no nos va a presumir el lado negativo de su vida. Nos va a decir siempre las cosas bonitas o positivas. Pero no significa que en sí esa sea toda su vida. La vida es esta tonalidad de matices, de grises, que no siempre es todo blanco o todo negro, sino que hay una combinación de, y que a veces las cosas parecen tornarse un tanto hacia lo negativo, pero eso no significa que no va a pasar. Eso sí, creo que también nos habla mucho de esta parte de la resiliencia, de ver pues cómo aguantar ante estas situaciones, cómo resolvemos ante estas situaciones. También encuentro mucho, por ejemplo, el sacrificio que a veces hacen los padres con sus hijos y que los hijos muchas veces no notamos. Creo que sí es un poquito más por egoísmo. Por ejemplo, yo puedo alegar que a fulanito le dan más que a mí y después me doy cuenta de que papá o mamá en realidad pues no comían con tal de que tú sí comieras, ¿saben? Es esa parte de no juzgar tan cruelmente lo que los padres hicieron con el mayor esfuerzo posible. Creo que ese es otro detalle muy importante, porque a veces uno puede señalar, uno puede decir, y cuántos de nosotros no lo hemos hecho, que a veces soltamos el comentario negativo con veneno y demás, pero de verdad la mayoría de los padres, no todos, pero creo que la mayoría abrieron el paso, abrieron el camino para que sus hijos pudieran tomar otro tipo de oportunidades que ellos no pudieron tomar. Y creo que otro tipo de aprendizaje también que nos muestra mucho es el hecho de que en algún momento van a llegar las cosas. Por ejemplo, siempre quiso escribir, se le dio y quizá ya estaba grandecita de edad, pero eso no significa que nunca llegó. O sea, al final ella tuvo su sueño. El apoyo de pareja también es increíble en esta cuestión. Parecía que Hwan-sik era siempre el que estaba apoyándola a ella, pero te das cuenta en un momento que es ese apoyo mutuo, que es ese cuidado mutuo, que esta cuestión de la pareja no solamente es de uno, que de verdad es de dos. Entonces, híjole, te deja una bonita enseñanza y aprendizaje. De verdad, los sentimientos se quedan a flor de piel. Creo que es muy bonita historia. No. Bueno, sí. Y creo que por eso para mí tiene un 9.5 de calificación. Hubo uno que otro momento que sentí como de, ¿y este ya me lo van a hacer bueno o qué? O ya se está arrepintiendo, ¿no? Como el consuegro de Hwan-sik y Esun, por ejemplo. Que sentía que ya me lo estaban haciendo bondadoso. No lo sé, creo que fueron esos detallitos. Pero repito, al final de cuentas es parte de la vida. No siempre somos buenos y no siempre somos malos. Entonces me dejó un muy buen sabor de boca. Me dejó llorando también en ocasiones, bastantes diría yo. Y creo que a pesar de ser un drama está bien narrado. Creo que el hecho de los flashbacks y todo sí tienen una muy buena justificación y te hacen entender muchísimas cosas. Esos flashbacks llegan justo en el momento para darte la explicación adecuada y pues bueno, al final de cuentas es la vida de unas personas que te toca ver casi desde pequeñitos hasta el momento en que dejan de existir. Pero bueno, ¿hay alguna otra serie de este tipo que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios. Hazlo por ella.